La mentira más grande del siglo XX no se encuentra en los archivos de la Segunda Guerra Mundial ni en los documentos desclasificados de la Guerra Fría. Está sentada en silencio, justo ahora, en el interior de tu botiquín. Nos han enseñado a venerar la medicina moderna como el triunfo definitivo de la ciencia sobre la barbarie. Nos repiten sin cesar que, antes de la era de los medicamentos sintéticos y las píldoras de colores, los humanos vivían vidas cortas y miserables, confiando en la ignorancia, los curanderos y la superstición. Pero detente un momento, respira y observa la realidad física que te rodea. ¿Qué pasaría si te dijera que esa narrativa es exactamente lo que ellos necesitan que creas para mantener la maquinaria funcionando? Acércate a la historia que se niegan a enseñarte en las universidades. Observa los 12 años oscuros, ese estrecho túnel temporal entre 1913 y 1925 en los Estados Unidos. Durante esa breve ventana se llevó a cabo una erradicación masiva, calculada y quirúrgica. No fue una guerra contra un enemigo extranjero, fue una guerra implacable contra la naturaleza misma. Cientos de prósperas escuelas de medicina botánica y herbal, instituciones majestuosas que custodiaban miles de años de conocimiento humano acumulado, fueron compradas sistemáticamente, llevadas a la bancarrota, en muchos casos, reducidas a cenizas. Decenas de miles de sanadores, personas que conocían el lenguaje de las plantas, fueron despojados de sus títulos de la noche a la mañana. Sus prácticas fueron criminalizadas. Una demografía entera de conocimiento médico desapareció del mapa como si nunca hubiera existido. Fue un borrado tan completo, tan despiadado, que hoy ni siquiera nos damos cuenta de qué ocurrió. Caminamos sobre las ruinas de una sabiduría antigua, creyendo que estamos en la cima de la evolución. Para entender la magnitud de este crimen perfecto, primero debemos observar físicamente lo que fue destruido. Si logras acceder a los archivos fotográficos olvidados de finales del siglo XIX, te llevarás una sorpresa perturbadora. No encontrarás a los charlatanes primitivos y sangrientos que los libros de texto modernos describen con tanto desprecio. Encontrarás universidades masivas y prestigiosas dedicadas a la medicina ecléctica y natural, edificios imponentes construidos con piedra pesada, pasillos fríos llenos de laboratorios meticulosos, inmensas bibliotecas con olor a papel viejo y jardines botánicos que albergaban especímenes de cada rincón del continente. En ciudades como Cincinnati, Filadelfia y Nueva York, estas instituciones eran el pináculo absoluto de la curación. Sus profesores enseñaban una verdad fundamental y peligrosa. Enseñaban que el cuerpo humano está profundamente conectado con el mundo natural y que las plantas poseen códigos complejos, estructuras biológicas que no pueden ser patentadas, pero que son capaces de restaurar el equilibrio desde la raíz del problema. Mira de cerca las fotografías de 1910. Aulas abarrotadas de estudiantes, mesas de madera de roble donde los alumnos catalogaban meticulosamente raíces, cortezas, resinas y hongos bajo la luz natural que entraba por inmensos ventanales. Ahora, toma esa imagen y compárala con las mismas direcciones postales exactas en 1925. La transformación es escalofriante. Los imponentes edificios de piedra han desaparecido por completo o han sido comprados y transformados en aburridas oficinas administrativas. Los frondosos jardines botánicos están cubiertos de asfalto gris y frío. Las inmensas bibliotecas han sido vaciadas, sus libros quemados, en piras silenciosas o encerrados bajo llave en colecciones privadas a las que nadie tiene acceso. ¿Cómo es posible que un paradigma médico entero, funcional y arraigado en la sociedad, simplemente se evapore en poco más de una década? ¿Quién tenía el poder absoluto, la influencia política y, sobre todo, el capital ilimitado para desconectar la herencia humana? La respuesta a este enigma no tiene nada que ver con la salud pública, no tiene nada que ver con curar enfermedades ni con salvar vidas. La respuesta es fría, metálica y huele a combustible. Es una respuesta puramente financiera, y todo comienza con un pedazo de papel, un documento redactado con la precisión de un arma letal, conocido como el Informe Flexner de 1910.
Oficialmente, te dirán que este informe fue un esfuerzo noble para estandarizar la educación médica y proteger al público de los malos médicos. Te dirán que Abraham Flexner era un visionario, pero si examinas los documentos originales, si sientes la textura de las intenciones ocultas, descubres el mecanismo de una trampa financiera perfecta. Flexner, un hombre que ni siquiera era médico, fue contratado por la Fundación Carnegie, trabajando en estrecha alianza con los intereses de la familia Rockefeller. Su misión real no era evaluar, sino purgar. Viajó por todo el país, inspeccionando escuelas de medicina, y aplicó un estándar imposible y artificial. La regla era simple pero destructiva. Si una escuela basaba su enseñanza en curas naturales, plantas, homeopatía o cualquier método que no incluyera la prescripción de los nuevos medicamentos químicos sintéticos, era catalogada inmediatamente como no científica. La etiqueta era una sentencia de muerte. Sin la aprobación de Flexner, las escuelas perdían su acreditación, sus fondos eran congelados y sus puertas eran cerradas por la fuerza policial, si era necesario. Imagina la escena en esos años. Profesores brillantes empacando sus pertenencias en cajas de cartón, mientras agentes del Estado clausuraban laboratorios que habían funcionado durante décadas. Pacientes que dependían de tinturas naturales para aliviar su dolor crónico, llegando a las puertas de las clínicas solo para encontrar pesados candados de hierro. No fue una transición natural hacia la modernidad, fue una demolición controlada, y el arquitecto de esta demolición tenía un nombre que aún hoy resuena con el poder del monopolio absoluto: John D. Rockefeller, el magnate del petróleo. Pero, ¿qué interés podría tener el zar del oro negro en la medicina? Aquí es donde la historia da un giro hacia la verdadera oscuridad. Rockefeller había acumulado una riqueza incalculable procesando crudo oscuro y viscoso, extraído de las entrañas de la tierra. Sus científicos hicieron un descubrimiento fascinante en los laboratorios financiados por el monopolio. Descubrieron que podían extraer moléculas específicas de los subproductos petroquímicos, alterar ligeramente su estructura en un tubo de ensayo y crear compuestos químicos sintéticos que imitaban ciertos efectos en el cuerpo humano. Podían crear vitaminas sintéticas, analgésicos, inhibidores, pero había un problema gigantesco, un obstáculo que se interponía entre Rockefeller y el control total del cuerpo humano. Ese obstáculo era la naturaleza misma. Puedes cultivar una planta de sauce en tu jardín trasero y hervir su corteza para obtener ácido salicílico y aliviar un dolor de cabeza. Es gratis, es efectivo y es tu derecho de nacimiento. Pero lo más importante para los hombres de negocios es que no puedes patentar la naturaleza. No puedes reclamar la propiedad exclusiva de una planta que ha crecido bajo el sol durante milenios. Si querían crear un imperio farmacéutico global basado en el petróleo, necesitaban eliminar a la competencia. Y la competencia era la tierra misma. Las escuelas de medicina herbal eran los guardianes de ese conocimiento gratuito y descentralizado. Por lo tanto, tenían que ser destruidas. El plan fue brillante en su crueldad. Rockefeller utilizó su inmensa riqueza para crear un problema y luego vender la solución. Donó cientos de millones de dólares, una suma astronómica a principios del siglo XX, a las universidades e instituciones médicas supervivientes. Universidades de élite aceptaron el dinero con avidez, pero ese dinero venía con una condición estricta, un pacto fáustico innegociable. A cambio de los fondos para construir modernos edificios y relucientes laboratorios, las universidades debían eliminar por completo cualquier mención a la medicina natural en sus planes de estudio. Tenían que enseñar exclusivamente el uso de medicamentos químicos patentados. El conocimiento ancestral fue borrado de los pizarrones y reemplazado por fórmulas químicas derivadas del petróleo. Los estudiantes de medicina, de repente, se encontraron memorizando nombres comerciales en lugar de estudiar la anatomía profunda de las plantas curativas. Se les enseñó a mirar el cuerpo humano no como un ecosistema complejo que necesita equilibrio, sino como una máquina compuesta de piezas aisladas que requieren intervención química inmediata. Si una pieza falla, la silencias
con un compuesto sintético. Si el síntoma desaparece temporalmente, el tratamiento se considera un éxito, sin importar las consecuencias a largo plazo para el resto de los órganos. Esta fue la gran reescritura de la biología humana. La mente de los futuros médicos fue reprogramada a través de los libros de texto financiados por los mismos hombres que vendían las píldoras. Los profesores que se atrevieron a cuestionar este nuevo dogma fueron silenciados, despedidos o marginados. La academia, que debería ser el templo de la búsqueda libre de la verdad, fue comprada y convertida en el brazo de ventas más sofisticado y respetable de la industria petroquímica. De la noche a la mañana, el sanador se convirtió en un dispensador glorificado de productos industriales, y el paciente se convirtió en un consumidor cautivo, atado a un modelo de suscripción de por vida para el manejo de sus enfermedades. Piensa en el olor del papel ardiendo. No es una metáfora. A principios de la década de 1920, en los patios traseros de lo que alguna vez fueron orgullosos colegios de medicina botánica, en Ohio y Pensilvania, se encendieron hogueras reales. Los registros históricos, si sabes dónde buscar, contienen relatos silenciosos de conserjes y antiguos profesores observando cómo décadas de investigación empírica se convertían en humo negro y espeso. Tomos encuadernados en cuero que detallaban meticulosamente las propiedades de la equinácea, la lobelia, el sello de oro y miles de otras especies botánicas nativas de América del Norte fueron declarados obsoletos, peligrosos o ilegales. No fue una quema de libros fascista y ruidosa en una plaza pública. Fue una purga burocrática, fría y esterilizada, llevada a cabo por administradores con trajes a medida, financiados por el Consejo de Educación Médica. ¿Dónde terminaron los libros que no se quemaron? En las bóvedas subterráneas de las mismas instituciones que acababan de ser compradas, clasificados bajo la etiqueta de historia médica pseudocientífica, prohibiendo su acceso a cualquier estudiante de medicina moderno. Pero borrar los libros no era suficiente. Tenían que borrar a las personas. Tenían que destruir la reputación del curandero tradicional. Aquí es donde entra en juego la maquinaria de relaciones públicas más sofisticada jamás construida hasta ese momento. Con los fondos ilimitados de la élite industrial, la Asociación Médica Americana, que antes era una organización pequeña y con poca influencia, se transformó en un cártel todopoderoso. Comenzaron a publicar artículos en periódicos de circulación nacional, utilizando un lenguaje cuidadosamente diseñado para sembrar el terror. La palabra charlatán fue armada y disparada como un misil balístico contra cualquier practicante que se negara a usar los nuevos elixires patentados derivados del alquitrán de hulla. Si un médico usaba corteza de sauce, era un peligro público. Si prescribía ácido acetil salicílico patentado y procesado en una fábrica química financiada por Rockefeller, era un pilar de la ciencia moderna. Imagina los pasos de Abraham Flexner resonando en los pasillos de madera de una clínica en las montañas de los Apalaches o en un instituto homeopático en Chicago. Llegaba con su traje oscuro, un bloc de notas y una arrogancia institucional que helaba la sangre. Su inspección no buscaba medir tasas de supervivencia ni entrevistar a pacientes curados. Su inspección se limitaba a un inventario contable. Si no tenían tubos de ensayo estandarizados para la síntesis de drogas de laboratorio, o si no enseñaban la aplicación de compuestos químicos aislados, la escuela era marcada con tinta roja. Esa sola marca en su informe enviaba una onda expansiva letal. A la mañana siguiente, los bancos locales, presionados por las juntas directivas interconectadas con los intereses petroleros, revocaban los préstamos de la institución. El correo dejaba de entregar sus revistas académicas. Los periódicos locales recibían editoriales anónimos denunciando a los profesores como peligros para la moral pública. Fue un estrangulamiento silencioso, una guerra de asedio donde no se disparó una sola bala, pero el recuento de cadáveres a largo plazo fue incalculable. Observa la asimetría de esta guerra. Un botánico pasaba 40 años observando cómo una planta interactuaba con el sistema inmunológico humano en su totalidad. Un químico pasaba 40 días aislando una sola molécula activa en un laboratorio
para poder registrar una patente. Y aquí radica el secreto más oscuro de esta gran reestructuración biológica. Cuando aíslas un compuesto activo de su matriz vegetal natural, destruyes el equilibrio fundamental. La naturaleza, en su infinita complejidad, siempre incluye compuestos secundarios en las plantas, que actúan como amortiguadores biológicos para prevenir la toxicidad y facilitar la absorción segura. Cuando el cartel petroquímico arrancó esas moléculas activas de su entorno natural y las concentró en píldoras blancas y estériles, crearon algo completamente nuevo. Crearon los efectos secundarios, y desde una perspectiva estrictamente financiera, los efectos secundarios no son un error de diseño médico, son la máxima genialidad del modelo de negocio farmacéutico. Si te doy una raíz para curar tu inflamación y te curas de raíz, te pierdo como cliente permanente. Pero si te doy una píldora química aislada, que suprime tu inflamación de golpe, pero que simultáneamente corroe el revestimiento de tu estómago, ahora el sistema te ha capturado. Ahora necesitas urgentemente una segunda píldora para el estómago. Si esa segunda píldora sobrecarga tu hígado procesando toxinas sintéticas, pronto necesitarás una tercera pastilla para la insuficiencia hepática. Esto no es una teoría de la conspiración marginal, es un modelo de suscripción biológica escrito a plena luz del día y respaldado por la ley. Han diseñado meticulosamente un sistema donde la cura temporal garantiza de forma matemática la enfermedad crónica futura. Este es el legado directo, medible y físico del cierre de las escuelas de medicina herbal entre 1913 y 1925. Sustituyeron la verdadera curación por el manejo perpetuo de síntomas. Reprogramaron el lenguaje mismo de la biología humana. Hoy en día, un paciente se sienta en un consultorio estéril y dice que está bajo tratamiento, lo cual en la terminología moderna significa literalmente que está consumiendo un compuesto químico diario para mantener a raya una alarma del cuerpo sin ninguna intención real o protocolar de eliminar la raíz del problema. Nos han convertido en administradores de nuestra propia decadencia. Detente un momento, sal de la pantalla y mira a tu alrededor. Estamos viviendo en la paradoja médica más absurda y macabra de la historia humana. Tenemos máquinas cilíndricas de resonancia magnética que pueden fotografiar cortes milimétricos del cerebro humano en tiempo real. Tenemos cirujanos robóticos con brazos de titanio que operan a kilómetros de distancia. Tenemos presupuestos de salud nacionales que superan el Producto Interno Bruto de continentes enteros. Y, sin embargo, con todo ese supuesto avance deslumbrante, las salas de espera de los hospitales están desbordadas. Las enfermedades autoinmunes, el cáncer de inicio temprano, los trastornos neurodegenerativos y las afecciones crónicas inexplicables se están disparando en un gráfico exponencial que parece desafiar la lógica de la supervivencia. ¿Cómo es posible que con tanta tecnología omnipotente la especie humana contemporánea esté más enferma, más inflamada, más débil y absolutamente más dependiente de la intervención química diaria que cualquier otra generación de ancestros que labraban la tierra? Nos dicen por televisión que es la genética defectuosa. Nos dicen en revistas elegantes que es el estrés inevitable de la vida moderna. Rara vez, por no decir nunca, nos dicen la verdad estadística. Estamos consumiendo exactamente los productos para los que nuestras células fueron rediseñadas como mercado de consumo forzoso. El fraude es tan colosal, abarca tantos rascacielos corporativos y fundaciones de caridad, que se vuelve invisible a simple vista. Nos han condicionado pavlovianamente a entrar en pánico absoluto si no tenemos acceso a una farmacia iluminada con luces de neón en un radio de 2 kilómetros de nuestro hogar. Hemos olvidado, a un nivel celular, instintivo cultural, que hace apenas un parpadeo en la historia humana, la farmacia real, gratuita soberana, estaba en el bosque oscuro, en el campo abierto y en el jardín de nuestras abuelas. Cada vez que escuchas a un político o a un presentador de noticias hablar con voz grave sobre la crisis inmanejable de la salud pública, debes saber que están protegiendo como perros guardianes el secreto inconfesable de 1913.
Observa cómo la historia oficial ha esterilizado esta toma de poder hostil. Cuando abres un libro de historia médica hoy, las páginas están llenas de narrativas triunfales. Lees sobre el milagro de la penicilina, la erradicación global de enfermedades mortales y los asombrosos trasplantes de órganos. Todas son verdades convenientes, hitos cuidadosamente seleccionados que actúan como una cortina de humo masiva y densa ante tus propios ojos. Lo que no lees, lo que ha sido cuidadosamente extirpado de los planes de estudio y borrado de la memoria colectiva, es el costo oculto de esta transición forzada. No lees sobre las reuniones a puerta cerrada en los elegantes clubes privados de Nueva York y Londres en 1913, donde magnates del petróleo, banqueros despiadados y burócratas gubernamentales trazaron un mapa del genoma humano no para entenderlo, sino para parcelarlo, patentarlo y venderlo. Trataron nuestra biología física de la misma manera que trataron los campos petrolíferos polvorientos de Texas. Perforaron la naturaleza, extrajeron sus componentes aislados y crearon una dependencia absoluta de sus conductos químicos. El borrado sistemático de las escuelas botánicas, la quema de los archivos herbales invaluables y la persecución implacable de los curanderos tradicionales fue solo el primer ataque en una guerra de desgaste silenciosa que dura hasta nuestros días. Piensa detenidamente en el vocabulario que utilizamos a diario sin cuestionar su origen. Si cultivas tu propia medicina en la tierra húmeda de tu jardín, el sistema médico actual te califica inmediatamente de alternativo. La palabra alternativo es una prisión lingüística meticulosamente diseñada. Sugiere de manera subliminal que la química sintética patentada, creada hace apenas unas décadas en un laboratorio oscuro, es la normalidad absoluta, el centro de gravedad inamovible de la existencia humana, y que la vasta naturaleza, el lugar exacto del que surgimos y al que estamos entrelazados biológicamente a nivel celular, es una simple curiosidad secundaria y arriesgada. Han invertido por completo la polaridad de la realidad. Han convertido el planeta Tierra en una alternativa peligrosa y a la fría fábrica petroquímica en el estándar predeterminado de la supervivencia moderna. Pero el aspecto más siniestro de esta ocupación biológica no es sólo la pérdida física irrecuperable de las bibliotecas quemadas o el cierre forzado de cientos de colegios botánicos antes de 1925. Es lo que nos robaron a un nivel profundamente psicológico. Nos robaron la intuición innata de la curación. Nos condicionaron a través de décadas de propaganda institucional a sentir pánico ciego, una ansiedad paralizante ante el primer síntoma físico de desequilibrio. Nos entrenaron para correr inmediatamente, llenos de terror, hacia la misma autoridad médica corporativa que diseñó el modelo de suscripción perpetua de nuestra enfermedad. Nos quitaron la soberanía sobre nuestra propia sangre y nuestros propios huesos. El curandero sabio que conocía los ritmos del bosque fue reemplazado a la fuerza por un hombre con bata blanca que, a menudo sin saberlo él mismo, es simplemente el representante de ventas final en una cadena de suministro monstruosa que comienza literalmente en un pozo de perforación petrolera y termina disolviéndose en tu estómago. No estamos viviendo en el ápice deslumbrante del progreso médico. Esa es la mentira brillante que te venden empaquetada junto con la píldora de colores. Estamos viviendo como refugiados biológicos cautivos dentro de nuestra propia biología, habitando ciegamente las ruinas humeantes de una civilización médica superior que entendía perfectamente el lenguaje silencioso de la Tierra. Somos los herederos legítimos de un reino de conocimiento incalculable que nos fue expropiado brutalmente justo antes de que naciéramos, vendido al mejor postor en la implacable bolsa de valores por un puñado de familias de la élite. Ellos vieron la curación humana no como un derecho sagrado, sino como el mercado cautivo definitivo e inagotable. Y cada vez que pagas una factura médica paralizante, cada vez que tragas un compuesto sintético aislado para suprimir artificialmente el efecto secundario tóxico de otro compuesto sintético, estás pagando dócilmente impuestos a un imperio tiránico que fue construido deliberadamente sobre las cenizas de las escuelas de medicina herbal de 1913. Si esta verdad cruda resuena contigo en lo más profundo,
Si sientes esa incomodidad punzante en el estómago, porque tu intuición sabe que algo antiguo y fundamental se ha roto en nuestra relación con la salud, no te quedes en silencio en la oscuridad. Únete a nuestra comunidad de buscadores de la verdad. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta a este vídeo para romper la censura del sistema y comparte esta historia prohibida para despertar a otros. Rompe el algoritmo del silencio institucional. Deja tu comentario valiente abajo. ¿Alguna vez has sentido en carne propia que la medicina moderna está diseñada para mantenerte en un bucle constante de consumo sin curarte jamás? Queremos leer tu experiencia y prepárate mentalmente, porque lo que acabamos de raspar es solo la capa superficial de una conspiración mucho mayor. En nuestro próximo video vamos a desenterrar un misterio arquitectónico gigantesco. Viajaremos a las enigmáticas ferias mundiales del pasado, donde descubriremos cómo la arquitectura monumental, edificios imposibles capaces de extraer energía libre e ilimitada del aire mismo, fue catalogada absurdamente como arquitectura temporal y destruida con dinamita, todo para mantenerte, pagando como un esclavo por la electricidad monopolizada. No te lo puedes perder. El velo se está levantando pieza por pieza,